Esta es la Extra Muse, que es una cámara bastante pequeña y que se parece muchísimo a la DJI Pocket 3, que salvo que hayas estado viviendo bajo una roca, debes saber que debido al veto que hay por parte del gobierno de Estados Unidos a DJI en ese país, apareció Extra, que es curiosamente muy similar a los dispositivos que vende la marca china. Pero vamos a destapar esta cámara y les voy a ir contando un poco de las primeras impresiones, qué es lo que viene y por qué particularmente me decanté por esta y no una Pocket 3. Esta Extra Muse tiene unas características bastante similares a lo que tiene la Pocket 4, que es una pantalla abatible, 4K, Smart Tracking y básicamente todas las características principales de la Pocket 3 que la hizo un éxito. Sin embargo, el precio de esta es mucho menor. Esta cámara la compré en Amazon en $329 utilizando un cupón que les voy a dejar abajo en la descripción y que será válido hasta el 22 de junio de 2026 para que lo sepan. Igual normalmente hay promos con esta cámara que la envían a todos lados porque no todos los productos de Extra los envían a todos los países fuera de Estados Unidos. Pero vamos a abrir esto. La caja pues es muy convencional, nada del otro mundo, y si la sacamos nos damos cuenta que viene una pequeña bolsita bastante bonita, la verdad se ve, en un empaque que se me hace bastante conocido. Y esta bolsa se me hace muy parecida, por ejemplo, a la que viene en otros productos de DJI como los micrófonos y demás. Y la verdad se ve de muy buen material y me gusta porque me hace bastante práctica para llevar casi que a cualquier lado. Pero bueno, abriendo esta bolsita que viene acá, tiene un estuche donde vienen las baterías, el soporte de abajo de la cámara, ya lo vamos a mirar. Viene acá también lo que es el cable, un aditamento para sostenerlo y no mucho más. Y por este lado propiamente viene lo que es la cámara. Esto es lo primero que viene, que básicamente es la base para poner la cámara y también con el conector USB, y esto se me hace bastante conocido, y además tiene la rosca de 1/4 para colocar en distintos trípodes sin ninguna clase de problemas. Acá lo que tenemos es un cable USB a USB, nada del otro mundo, pero pues bastante útil para cargar la cámara. Y por último tenemos un aditamento que se me hace práctico, que simplemente es una correa para ponértela en la mano y evitar que se te caiga la cámara. Esto va a ser muy útil, ahorita al final se la vamos a colocar. Y por supuesto lo principal, que viene siendo la cámara. Entonces vamos a abrirla. La cámara, como ven, es súper pequeñita como la Pocket 3. La verdad es, miren, comparada con mi mano, es súper pequeña y eso me gusta bastante porque se me hace súper práctica para llevar a cualquier parte. Vamos a quitarle esto y vamos a encenderla. La cámara como tal, y como vemos, no viene con toda la batería, viene solamente con 1/4, lo suficiente para verla. Y acá está el menú, que es bastante familiar al de las cámaras de DJI, porque pues básicamente es una cámara muy similar a esta. Acá tenemos las distintas opciones, pero lo primero que voy a hacer antes de cuadrar toda la cámara es descargar la aplicación que viene acá marcada en la caja, que va a ser la que nos va a ayudar para toda la configuración de esta, que está para iOS y también para Android. La aplicación se encuentra en la Play Store y en la App Store como Extra de Extra Technology. La vamos a instalar y ya vamos a sincronizar la cámara para ver cómo funciona. Ok, ya estamos dentro de la aplicación. Acá están los términos de uso de la aplicación. Vamos a aceptarlos y vamos a esperar a que esto cargue. Acá va a empezar a buscar cualquier actualización que tenga el aplicativo y dice que ya estamos ok.
Acá en esta segunda pestaña, al lado de la casita, vamos a darle conectar. Y de una ha detectado apenas active el Bluetooth la Extra Muse. La vamos a conectar y ya se está conectando la cámara al teléfono. Si nos damos cuenta, acá en la parte de arriba me dice que hay una nueva versión del firmware que vamos a empezar a descargar para actualizar la cámara con la última actualización que tenga la marca, que ya esta creo que debe ser la que ya incluye la conexión vía inalámbrica de los micrófonos de DJI, que salió hace un par de meses solamente y que inicialmente no lo traían estas cámaras. Voy a dejar que esto descargue y ahí sí vuelvo. Y acá podemos ver cómo ya está actualizando la cámara, que no ha sido tan rápido el proceso, pero tampoco el más lento de todos. Y listo, ya ha terminado la actualización del firmware de esta cámara, que acá también en la pantalla de la cámara nos dice updated. Esto está hecho y ya la cámara está con el último firmware que tiene la marca disponible. La verdad creo que esta cámara se siente bastante bien, es bastante bonita, la verdad. Este color y estos detalles me parecen muy bonitos de esta Extra Muse, y por lo que he visto nomás acá en la pantalla inicialmente, creo que tiene una buena calidad. Voy a estar probando esta cámara en el canal en los próximos videos, por lo que si tienen alguna duda o tienen alguna inquietud específica, tanto acá en el canal como en mis redes sociales, que si no me siguen se las voy a dejar acá abajo, pueden encontrar más videos sobre esta y otras cámaras de acción. Así que no olviden suscribirse si este video les fue útil y nos vemos en el siguiente.